Bueno, entonces siendo las 10:25, vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestro taller, recordándoles que efectivamente el patriarcado y el capital nos han enseñado siempre a valorar una forma de empoderamiento, una forma en donde la exclusión y el contradictor se minimiza. Y la invitación desde la escuela el día de hoy es que cada uno de nosotros tenemos un alto potencial para seguir creciendo y seguir construyendo este país que queremos y esta democracia que requiere líderes fuertes, comprometidos con consigo mismo, pero con la sociedad también. Entonces, no olvidar que este módulo, la invitación es fundamentalmente esa, que sigamos creciendo, que el crecer y creer en nosotros es fundamental para que nuestro accionar político y nuestro accionar en el espacio sindical y social realmente tengan una fuerza y una repercusión para realmente tener frutos en lo que nos corresponde, que es fomentar la democracia y los espacios democráticos en este país. Seguir creyendo que hombres y mujeres que creemos en la democracia y en los sectores alternativos, tenemos que seguir fortaleciéndonos y seguir formándonos, no solamente en unos discursos, sino también en el fortalecimiento de nosotros mismos como sujetos políticos y autónomos que requerimos, y más en las condiciones del país. Entonces vamos a continuar con nuestro compañero y amigo Claudio para que podamos reiniciar el taller. No sé si alguna de ustedes, antes de que Claudio inicie, quisiera decir algo. De todas maneras, en el chat de la escuela y en el chat y en el Zoom, en el chat del Zoom está la asistencia. Le pedimos a los compañeros que por favor hagan su inscripción, porque para nosotros es muy importante. Entonces, Claudio, ya puedes abrir la cámara. O alguna compañera en este momento que quisiera decir algo, preguntar algo, comentar algo. Dayana, no sé si quisieras decir algo. Carolina, dale. Dale, Carolina, abre la cámara. Sí, está lento, ¿qué pasaría? No me quiere abrir la cámara, pero ya le di clic, espérame, ahí está cargando. Bueno, Sí. no, es una cosa cortica que iba a decir antes, que me dijiste que espera. Carol, cerraste el micrófono. Ya. Abrí la cámara, cierro el micrófono, luego al contrario. No, es una cosita. ¿Se puede sobre el tema que estábamos tratando antes, que es una cosa muy puntual, o no? ¿Dori? Sí, 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 es que estaba ¿Se hablando puede? de que... Sí, dale. Sí, bueno, no, con respecto a lo del tema del WhatsApp, que por eso yo, digamos, te escribí, que es la preocupación grande que tengo, es el tema legal frente al manejo y al uso del WhatsApp, porque esto implica un tema legal que deberíamos todas conocer, así hagamos miembro de este grupo o de cualquier grupo de WhatsApp. Es esa implicación legal que nos atañe a todas y a todos los que estamos dentro de cualquier grupo, porque a mí me pasó que en alguna oportunidad yo armé un grupo de WhatsApp y pues pasó una situación similar, una persona se ofendió, demandó y cuando consultamos legalmente, así uno no participe de los chats, así uno no escriba, está dentro de ese grupo y nos implica legalmente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y seamos muy cuidadosos frente a qué escribimos y cómo lo escribimos. Solamente era eso. Estoy buscando exactamente la norma y eso porque yo lo tengo aquí en mi unidad para compartírselo a Dori. Gracias.
Gracias, Carolina. Igual, de todas maneras, a nosotros ahorita, antes de cerrar el día de hoy, tenemos que tocar el tema y definir cómo lo vamos a seguir haciendo. De todas maneras, muchas gracias porque yo sé que ustedes están también al tanto de eso. Bueno, Claudio, continuamos. Bien, ¿en qué estábamos? Estábamos en cómo nosotros tenemos que agradecer el amor, la coherencia que tenemos que tener. A Idris quiere hablar. Abre el micrófono a Idris. Ay, sí, perdón, es que me pasé porque no sé por qué está como tan lento esto. Antes de empezar, quería hacerle una preguntita a Claudio. ¿Puedo? Antes de que él siga con el tema. Sí, 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 señora. Claudio, perdóname la metí a la cuchara ahí. Quería preguntarte algo de la sesión pasada, o sea, para que me aclararas un dato. Es que recuerdo que tú nos hablabas de tomar vinagre, ¿cierto? Para, digamos, desintoxicar el cuerpo de, digamos, de cosas que hemos consumido regularmente, pero lo que no sé si es antes o después de cada comida. Era eso, qué pena. Bien, ahí hay una mala interpretación, ¿sí? Entonces, no era tomar, sino echarle, ¿sí? Sí, echarle una cucharadita de vinagre a lo que estás cocinando en la olla, que es diferente, ¿sí? Entonces, para que haya un proceso de alquimia, ¿sí? Ok, gracias, Aún gracias. mayor, ¿sí? Aún mayor. Entonces, el Gracias. vinagre es un doble alquimizante, ¿sí? Entonces, ahí para eliminar todas las toxinas que hay en la alimentación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los, los fertilizantes de los tumores son los alimentos, ¿sí? Ahí tenés de acuerdo a lo que comes, ¿sí? Ahí tenés para fertilizar tu enfermedad, ¿sí? O la enfermedad, ¿no? Bien. ¿Alguna otra cosa, chicos? No, señor. Así que Bien. podemos Entonces, arrancar. estábamos en aquí, ¿no? Entonces, en ese trabajo interior, cuando hablamos de ese trabajo interior, ¿sí? Hablamos del perdón, hablamos de todo lo que, ¿sí? Entonces hablamos de la vida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la vida y de la muerte, hablamos de la vida y la muerte que no son la vida no es un castigo, ni la muerte tampoco. La vida y la muerte son regalos del cielo, siempre, ¿sí? Entonces, en ese gesto de agradecimiento, ¿sí? Entonces, fíjense en una cosita, nosotros nos convertimos en este paso por la vida, ¿no? En mariposa de un día, ¿sí? Esa es la vida para nosotros, es un paso tan breve, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la responsabilidad de la mariposa de un día? El disfrute de la vida. Ahí aparece la palabra responsabilidad, ¿sí? Entonces, la responsabilidad de mis propios pensamientos y la responsabilidad, ahora yo no digo de mis elecciones, ahora digo de mis elecciones espirituales, ¿sí? Entonces, hablamos, ¿sí? Entonces, la vida se convierte en una experiencia muy compleja y muy maravillosa cuando trabajas tu parte interior, ¿sí? Tu parte interior. Entonces, entonces hay cosas que no se pueden cuantificar, ¿no? Un abrazo, un beso, una caricia, no tienen, ¿sí? Están en otra dimensión, ¿sí? Entonces, el tiempo para compartir, ¿sí? Entonces, fíjense en una cosita, la mayoría de las personas, ¿sí? Se enferman, ¿sí? Por falta de cuidado, por falta de comprensión, ¿sí? Por falta de comprensión, ¿sí? Y solamente se enferman porque les falta que alguien le tienda un abrazo. Solamente por eso, ¿sí? Entonces, el 90% de la sanación está en el cuidado. El 90% está en el cuidado cariñoso de alguien, bondadoso, respetuoso, amable, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay personas que llegan a un estado de fragilidad, ¿sí? Que se vuelven muy vulnerables, ¿sí? Entonces, ¿y qué te lleva? Fíjense, todos estos caminos que nosotros trabajamos de trabajo, de familias, de todo, ¿no? Te lleva a hacer lo que se llaman, y esto pónganlo en recuadro y en mayúscula, altos en el camino. Hay que hacer altos en el camino, ¿sí? Y parar. Hay que parar, ¿sí? Hay que parar. Entonces la vida, fíjense en una cosita, la vida no está diseñada, ¿sí? Para ser un campo de batalla. No está diseñado ni biológicamente, ni espiritualmente, ni energéticamente, ¿sí? Entonces la vida no es una consecuencia solamente, ¿sí? De problemas y dificultades, ¿sí? La vida está diseñada para otra cosa, ¿sí? Entonces somos seres diseñados para otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, y ahí empezás a descubrir el valor de todas las potencialidades que tenés, ¿sí? Entonces, fíjense una cosita, no somos máquinas que vinimos solamente
hacer plata en la vida. Entonces la vida está por encima del dinero, ¿sí? La vida está por encima del dinero, ¿sí? Entonces la vida está por encima de todo, ¿sí? Entonces, y ahí tenés la oportunidad y la libertad de elegir y ponerte por delante siempre, ¿sí? Siempre, ¿sí? Entonces, y cuando hablamos de la vida, de tu vida, ¿no? Eso se llama tener en cuenta el valor de lo sagrado. Entonces, cuando hablamos del valor de lo sagrado, ¿sí? Es verte a vos mismo, ¿sí? Lo que vos te deseas a vos mismo, se lo deseas a la otra persona también, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy sagrado, pero la otra persona lo es también. Entonces, ahí hablamos de que si hablamos del valor de lo sagrado, todo en tu vida es importante. Lo que es importante para el cielo es importante para Dios, ¿sí? Entonces, y hablamos de la transformación en la exploración y en la claridad, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que todo lo que hagas de ahora en más tenga tu sello personal en todo, tu sello personal, ¿sí? Tu sello va impuesto en tu energía, ¿sí? Entonces, y ahí, ¿sí? Y ahí empezás a trabajar tu parte creativa, ¿sí? ¿Para qué? Cuando hay satisfacción, fíjese, cuando hay satisfacción en lo que haces, no hay ansiedad. Cuando hay satisfacción, hay plenitud y hay gozo en lo que haces, no hay ansiedad, ¿sí? Entonces, cuando no hay eso, ¿sí? Hay ansiedad, ¿sí? Entonces, la ansiedad se va de ti cuando hay, ¿sí? Cuando te encontrás, ¿sí? Cuando empezás a hacer un trabajo de reconocimiento interno, ¿sí? Entonces, para que seas libre y creativo en lo que haces, ¿sí? Entonces, vos sos un ser, ¿sí? Un ser valioso y empezás a dejar de sufrir, ¿sí? Entonces, los ciclos que se repiten en tu vida, ¿sí? Entonces, corresponden, ¿sí? A un adiestramiento, ¿sí? Inconsciente para cada momento de tu vida. Entonces, empieza a romper estructuras mentales, empieza a romper, ¿sí? ¿Por qué? Sí, la pregunta me hago, ¿no? ¿Por qué estoy creando esto en mi vida? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué alguien viene a robarme? ¿Por qué alguien viene a hacerme daño? ¿Por qué alguien viene a amenazar mi vida? Yo digo, ya no más, porque lo estoy creando con mi propia energía, ¿sí? Entonces, yo ahora empiezo a crear espiritualmente conciencia interior, ¿sí? Conciencia interior. Entonces, ¿para qué? Para que esos ciclos repetitivos se corten, ¿sí? Se corten esas experiencias dolorosas, ¿sí? Entonces, trabajo, ¿sí? Trabajo, ¿sí? Trabajo, ¿sí? Entonces, saco del pensamiento ese tipo de energía, ¿sí? La empiezo a trabajar, ¿sí? Entonces, saco pensamiento, no que sacar del pensamiento, no que el dinero corrompe, el dinero no corrompe a nadie, ¿sí? ¿Sí? Hay seres corrompidos por el dinero, que es diferente, ¿sí? Son todas estructuras mentales que tengo que empezar a vaciarme, ¿sí? Empiezo a vaciarme de esas conexiones que tengo con el dinero, porque tengo que empezar a gestar mi propia abundancia, ¿sí? Entonces, y hay que hacer un trabajo de reconciliación con el dinero. El dinero es una energía, ¿sí? Que se gesta de tu corazón. Hacé lo que tengas ganas de hacer, ¿sí? Entonces, reconocerte tu propio valor, ¿sí? Tu propio valor, ¿sí? Entonces, me siento y me dignifico en lo que soy, en lo que hago, en lo que siento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque me siento respetada, valorada, ¿sí? Entonces me siento protegido, ¿sí? Entonces, ¿y qué hago? Lo tengo que poner en funcionamiento, lo tengo que poner en marcha, ¿sí? Entonces, y ahí me empiezo a expandir, ¿sí? Entonces, y hay que dejarse querer un poquito, ¿no? Hay que dejarse querer un poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que mereces vos? ¿Qué es lo que te dice el cielo que mereces? Mereces lo mejor, mereces lo mejor. Pero ¿qué tenés que hacer? Darle el permiso, ¿sí? Entonces, entonces reconocerte, valorarte, ¿no? En todo lo que haces, ¿sí? Entonces, y ahí aparecen las preguntas, ¿no? ¿Cómo merezco que me traten? ¿Cómo merezco que me traten en la casa? ¿Cómo merezco que me trate un hombre? ¿Cómo merezco que me trate una mujer? ¿Cómo merezco que me trate mi jefe? ¿Cómo merezco que me trate la vida? ¿Sí? La pregunta es, ¿a las patadas o no? ¿Sí? ¿A las patadas o no? ¿No? Entonces empiezo a generar una energía en mí mismo, ¿sí? Entonces veo, ¿sí? Veo, y ahí aparece, ¿no? En esos cambios interiores, aparece, ¿no? La transformación, ¿sí? ¿A través de qué? A través de las evidencias, ¿sí? Evidencio la propia transformación en mí, en mi propio camino, ¿sí? Entonces, y es ahí cuando le doy apertura a lo que se llama
le abre las puertas al corazón, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todas las equivocaciones, los errores ya quedaron afuera, ¿sí? Entonces ya dejo de sufrir, ya no sufro por más, ¿sí? Entonces, todo lo que pasó, hice mi mejor esfuerzo, ahora ya no más, ¿sí? Ahora empiezo a fluir, ¿sí? De una forma diferente por la vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hoy querés una vida más bonita, más tranquila, con un acompañamiento diferente, ¿sí? Y que entren en tu vida lo que se llaman tiempos mejores, ¿sí? Entonces, el espíritu interior siempre te bendice y te da la oportunidad siempre de conectarte con una frecuencia nueva, con una frecuencia superior. Y fíjense, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Porque suena bonito, ¿no? Suena bonito, ¿no? Pero ¿cómo lo llevo a la realidad? ¿Sí? ¿Cómo lo llevo a la realidad? Entonces, fíjense una cosita, hay una cosa que se llama el bálsamo de Dios. ¿Saben qué es el bálsamo de Dios? Es la meditación. A través del silencio, a través de la quietud y a través de, ¿sí? A través de el entornar la mirada y mirarse hacia adentro, ¿sí? Entonces, y es sentarse, ¿no? Sentarse en un ambiente relajado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la meditación es la oportunidad que te da el cielo de sentirse acompañado siempre. Ahí es donde se desvanecen todas las soledades, ¿sí? Todo lo que es la soledad. Entonces, ahí, ¿sí? Ahí aparece pensamiento, el silencio y la paz. Entonces la paz se convierte en el bálsamo, ¿sí? En un bálsamo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer 5 minutos de meditación, ¿sí? 5 o unos minutitos más, 8 minutitos, profe, ¿sí? ¿Qué te parece, Sí, profe? señor. Sí. Bien. Entonces, la meditación tiene 3 momentos: silencio, quietud y paz. Ahí es cuando te empezás a encontrar con vos mismo, ¿sí? Entonces, y cada uno tiene su postura, su posición, ¿sí? Entonces, pero hay una posición que es muy bonita, ¿no? Es sentarse en un lugar cómodo, ¿sí? Una silla puede ser, y poner la mano izquierda por debajo, la mano derecha por encima, y contactar los pulgares, y llevarlo, ¿sí? A lo que es al regazo. Entonces, ¿qué hacemos? Visualizamos, ¿sí? Cerramos los ojos, ¿sí? Llevamos la respiración como si estuvieras visualizando un bebé acostado arriba de la cama. Entonces vos ves cómo, ¿sí? Cómo el bebé respira por la parte del abdominal, la parte abdominal, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Baja la respiración hacia el ombligo, ¿sí? Y ahí se conecta con la esencia, con su propia esencia, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 5 minutitos de meditación. Vamos a contactar, ¿sí? Los pulgares, vamos a relajar los hombros, ¿sí? Relajamos los hombros, ¿sí? Y vamos a cerrar los ojos, ¿sí? ¿Y la idea cuál es? La idea es visualizar la respiración. En la medida que yo visualizo la respiración, ¿sí? La mente se enfoca solamente en ese haz de luz que ingresa y llega, ¿sí? Hace una pausa y exhala. Entonces vamos a hacer 5 minutitos de meditación. Listo, profe. Para siempre después actuar, ¿sí? De pensar, ¿sí? De pensar, de sentir, de transformar y actuar siempre, ¿sí? Esa es como sería como la definición de la meditación. Hay muchísimas, ¿no? Pero entonces es esa interpretación, ¿no? Que el cielo, ¿no? ¿Sí? Que te ayuda siempre, ¿sí? Que siempre está, ¿no? Entonces hay cosas que parecerían, ¿no? Problemas o cosas que no tienen solución. Siempre hay una solución, siempre hay un camino, ¿sí? Siempre hay un camino. Cada problema tiene un camino, ¿sí? Entonces, confiar siempre, ¿sí? En esa sabiduría del cielo, ¿sí? Para entender, ¿no? Para comprender, ¿sí? Que las cosas que suceden siempre son bendiciones, ¿sí? Por más dolorosas, ¿sí? Porque ahí está la grandeza del amor funcionando, ¿sí? Entonces, fíjense una cosita. Entonces, si hablamos del cielo y hablamos del amor, entonces el cielo y el amor nunca recriminan tu pasado, nunca, ¿sí? Nunca, ¿sí? Ni las equivocaciones, nada, ¿sí? Nada, ¿sí? Entonces vos te empezás a conectar, ¿sí? Y el cielo siempre, ¿sí? Siempre te responde a tus llamadas, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para esa recuperación de esa confianza interna, ¿sí?
y para poder trascender esa energía del pasado, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería esa energía del pasado? Es ocultarte de vos mismo, ¿sí? Ocultarte de uno mismo, ¿sí? Entonces, mentirse a uno mismo, ¿sí? Para ser aceptado por otros, ¿sí? O por otras, ¿sí? Entonces, es la perpetuidad del miedo, ¿no? Que sigue, ¿sí? Entonces, romper con esas cadenas. Entonces, la meditación, la oración y el Qigong te desanclan de esas tristezas del pasado, ¿sí? Entonces, y ahí aparece otro ideograma, ¿sí? Que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito, chicos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con la Sí, meditación? profe, aquí hay una pregunta de Ruth. Ella dice, profe, ¿cuál será el motivo por el cual no logro desconectarme? Entonces, porque hay hay mucho movimiento, entonces entonces, si vos no te puedes conectar, ¿sí? Empezá 2 minutitos, 3 minutitos, 5 minutitos, pero todos los días se va haciendo como un hábito, ¿sí? Y vas a empezar a conectarte, ¿sí? Vas a empezar a conectarte con el silencio. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucho ruido externo, ¿sí? Hay mucho ruido hacia afuera, entonces yo tengo que recuperar, ¿sí? Esa conexión interna. Por lo que dijimos, todo es, ¿sí? Todo es conmigo mismo, ¿sí? Porque ahí está el silencio, ahí está la tranquilidad, ahí está la paz, ¿sí? Entonces, por eso dijimos que es el bálsamo, ¿no? El bálsamo, ¿no? Entonces, una meditación, ¿qué es? El bálsamo de la tranquilidad, ¿sí? Ese es tu bálsamo, ¿sí? De tranquilidad. Dime, profe. Yolanda tiene una pregunta. Yolanda, abre el micrófono. Sí, profe. Profe, yo tengo varias comorbilidades. En ¿Hay este qué? momento, varias enfermedades. En este momento estoy con trabajo en casa. Fue muy difícil para mí lo del trabajo en casa. Mis hijos usan mucho la meditación. Aquí estaba mi hija conmigo escuchando hoy la clase. Ella fue la que hizo una de las preguntas. Se conectan muchísimo y mi hijo es uno de los que se conectan muchísimo con la meditación y más que ellos son universitarios y tuvieron también muchos conflictos ahorita con el aislamiento, con todo lo que es estar uno como en la soledad. Pero ellos sí han hecho su ejercicio y logran como esa meditación, como encerrarse en la soledad, no encerrarse, sino entrar en ese instante de su meditación, de todo. En cambio, yo no lo he podido realizar, o sea, para mí ha sido muy difícil ingresar a esta meditación. ¿Cómo lo puedo lograr? O sea, yo trato de concentrarme, ellos me ponen estos espacios de música, estoy en el cuarto sola, muchas veces en la sala, o sea, busco espacios donde lo pueda realizar, pero es muy difícil poderlo realizar. ¿Cómo lo hago? Es práctica, ¿sí? Es práctica y es conectarse todos los días, un ratito, ¿sí? Entonces, en la medida que te conectás con ese ser interior, ¿no? Con ese ser, ¿sí? Entonces, vas a ver cómo se empiezan a manifestar cosas, ¿sí? Cosas en tu parte interior. Y por lo general, lo que se manifiesta es el silencio, ¿sí? Lo que se manifiesta es el estado de quietud, es el estado de paz mental. Y vas a ver cómo también a través de eso, todo lo que son conflictos, empiezan a tomarlo uno de una forma totalmente diferente, ¿sí? De una forma diferente, desde otra perspectiva mental. Si la mente no para porque está entrenada para ir por una ruta siempre, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Empezamos a hacer un puente de conexión entre la parte exotérica y la esotérica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro es algo holístico, ¿sí? Entonces, hay una parte que es racional y otra parte que es espiritual. Hay una parte que tiene que ver con la lógica, lo secuencial, lo matemático, lo analítico, ¿sí? Pero hay otra parte que tiene que ver con lo musical, con lo creativo, con lo espiritual. Entonces, la idea es integrar eso y llevarlo a un estado de paz, de tranquilidad, de quietud. Entonces, y cuando empezamos, nosotros por lo general respiramos con la parte alta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos como ahogados, ¿no? Ahogados de tanta cosa, ¿no? Entonces, empezar a trabajar, llevar esa respiración hacia lo profundo, ¿no? Para que se active la esencia que se mueve, se deposita en el riñón, ¿no? Entonces se empieza a mover una nueva información. Y todo es cuestión de práctica,
¿sí? Entonces tenés ahí tu parte, ¿sí? Se unen los hemisferios, ¿no? Se unen, ¿sí? A través de un puente y se comunica esa información. Entonces, y el centro del puente es tu parte espiritual. Entonces, es la fuente, el espíritu siempre es la fuente integradora entre lo racional y lo espiritual, ¿sí? Lo racional y lo que es ¿sí? Lo creativo, ¿sí? Entonces, se une, ¿sí? Se une y todo va en un mismo sentido, ¿sí? Entonces, ese es un trabajo, ¿no? de integración, ¿sí? De integrar toda esa fuerza, toda esa luz, todo ese potencial que está ahí durmiendo, ¿sí? Está dormido toda esa fuerza, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a despertar, ¿sí? A despertar y empieza a ver la vida de una forma diferente, ¿sí? Sin tantos condicionamientos, ¿sí? Entonces, fíjense, y una de las cosas que más cambia en la meditación son los sistemas de creencias. Son los sistemas de creencias, ¿sí? Porque el 90% de la energía, usted no tiene la información que manejamos aquí en la escuela, ¿no? Por ejemplo, canales de energía. El 90% de la información que tenemos está dormida en un canal y puede estar dormida toda la vida. Nosotros conocemos el 10% de ese 100%. Entonces, el 90% hay que despertarlo, ¿sí? Hay que despertarlo, ¿sí? No vamos a entrar en la subconsciencia, la supraconciencia, la conciencia, la inconsciencia, porque vamos a hacer ahí un poquito más complicado. Pero hay un 90%, ¿sí? Que es una energía que viene del cosmos, que está ahí durmiendo y puede estar durmiendo toda la vida. ¿Por qué? Porque hay un sistema de creencias que está impuesto, ¿sí? Y vos te lo creíste, ¿sí? Te creíste de lo que sos, de lo que te dijeron, lo que hiciste, ¿sí? Entonces, pero hay un 90% que es tu esencia pura que se tiene que manifestar. Entonces, ¿cómo se mueve eso? A través de la meditación, a través de la oración y a través del Qigong. Entonces, se replantea, ¿sí? Entonces, y ahí empieza la sanación del ser. Entonces, la sanación del ser, que ahora vamos a ver, ¿sí? No está en un libro. La sanación del ser no está escrita en nada. La sanación no está en el vademecum de la medicina, no está en un frasco de pastillas. La sanación del ser está dentro del ser, no por fuera, está dentro. Y cuando empezás a trabajar, te empezás a despertar. Y tu cuerpo biológico se empieza a reprogramar, ¿sí? Se empieza a reprogramar, ¿sí? Entonces, y ese es el verdadero trabajo, ¿sí? Entonces, todo el aburrimiento, todo el miedo, todas las costumbres, todo el cansancio que tenemos por nosotros mismos, ¿sí? Entonces empieza ¿sí? A reprogramarse, ¿sí? Entonces, y ahí se activa una energía que estaba dormida, y vos podés estar dormido toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿sí se entiende la idea? Sí, señor. Igual acá, por ejemplo, dice en el chat, Paulina, me pasa lo mismo que a Yolanda. Yo nunca logro aquietar mi mente en la meditación. Carmen Julia nos dice que en la meditación, aquí en medio de la naturaleza, me recordé que estaba haciendo. Hoy hace 8 días y me sentí como una canoa en movimiento suave. Me sentí como una niña en una hamaca arrullada. Fue chévere. Es esta experiencia. Ruth Bien. Aldana dice, yo vivo en un lugar muy tranquilo cerca a un bosque de pinos y me trató de desconectar, pero me llega a la mente muchas interrupciones. Bien, déjalo que lleguen, pero no te quedes enganchado con ninguno, ¿sí? Déjalo que fluya el pensamiento, ¿sí? Entonces, dejar que pasa, ¿no? La imagen mental va pasando, ¿no? No quedarse anclada a nada, ¿sí? Bien, entonces, ¿puedo borrar el pizarrón, chicos? Entonces, ahora entramos profe. En la tercera etapa, que es la sanación del cuerpo, ¿sí? Sanar el cuerpo, ¿sí? Entonces, la sanación no está en un frasco, ¿no? Entonces, vos podés estar mal medicación toda la vida y no te vas a sanar, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Por qué no me sano, no? Entonces no está en ningún libro tampoco, ¿sí? Entonces la sanación del ser está dentro del ser, ¿sí? Entonces está dentro del ser. Y ahí hablamos de otro ideograma. Este es el ideograma, ¿sí? Tu cuerpo, ¿sí? Es tu cuerpo, ¿sí? Entonces, sanar el miedo, ¿sí? Sanar, ¿sí? Entonces, hablamos, ¿sí? Entonces, te muestra, ¿sí? Todo lo que necesito saber está aquí adentro, ¿sí? Entonces, todo lo que necesitas saber, el cuerpo te lo va a mostrar siempre, que es tu parte espiritual. Tu espíritu te va a mostrar los caminos
para sanarte, siempre, ¿sí? Siempre te va a mostrar esos caminos, ¿sí? Entonces, en nosotros está lo que se llama la facultad, ¿sí? La facultad. ¿Sí? ¿De qué? La facultad de dejarnos recibir esa sanación, ¿sí? Dejar de recibir esa energía, ¿sí? Que no me puedo conectar, esa energía está en la respiración. La respiración, el 90% o el 80% está en la respiración de la vida, ¿sí? Entonces, la energía fluye por la respiración. Y ahí tenés uno de los dos, ¿sí? Elementos, o mejor dicho así, de los dos superconductores, ¿sí? Universales del universo. Uno es la respiración y el otro es el agua. Entonces te digo, mira, la sanación se produce en la respiración y en el agua. ¿Qué sos vos? ¿Un 60, 65, 70% qué? Agua, ¿no? Entonces yo no te digo agua ahora. Yo te digo, sos un 70% emoción. Entonces la sanación se produce en la respiración, que es el metal que tiene que ver con el pulmón, ¿sí? La respiración de la vida, ¿sí? Entonces la sanación está en el aire que respirás, ¿sí? En el aire que respirás, ¿sí? Entonces, y también está en el espejo, ¿sí? ¿Cuál es el espejo? El agua. Ahí está tu sanación. Entonces, ¿qué es la sanación? ¿Qué hay que sanar en el agua? Si hablamos de sanar, en el agua se asienta el miedo. Entonces, ahí, ¿sí? Es el segundo superconductor de energía universal, que son tus aguas. Hay que sanar esas aguas, ¿sí? Entonces, ahí está donde se refleja el espejo de tu ser. Y a eso le apuntamos, ¿sí? Ahí está tu espejo, ¿sí? Y ahí es donde que te hace mover hacia adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero vivir? ¿Sí? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Sí? Entonces, y de ahí se empieza a sanar el cuerpo, se empieza a sanar la mente, y se empiezan a despojar esos miedos internos, ¿sí? Entonces, y ahí están todas las preguntas, están adentro, y ahí están todas las inquietudes para seguir adelante en el camino, ¿sí? Entonces, si querés sanar, fíjense en una cosita, chicos, si querés sanar, pensá en sanación. Si no querés sanar, pensá en enfermedad. Entonces, ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, el que piensa en la enfermedad, ¿sí? No puede estar pensando en la sanación. Entonces, si hay sanación, es porque estoy pensando en ella, ¿sí? Entonces, o estás pensando en lo que te abruma, ¿sí? O estás pensando en lo que te daña, ¿sí? O estás pensando que la enfermedad es más grande que vos. Entonces, si querés sanación, ¿sí? Pensá en sanación. Y en la medida que pienses en sanación, se sana el pensamiento. ¿Sí? En la medida que sano el pensamiento, me conecto con la meditación. La meditación. ¿Qué es la meditación que trae? Una nueva energía. La energía del cosmos, la energía de los astros, los planetas. ¿Sí? Parecería que estuviéramos, parece que fuera algo. Nosotros cuando hablamos de las estrellas, hablamos de la luna, ¿no? No tenemos que ser científicos, ¿no? Para saber que la luna está aquí, ¿sí? Entonces no tenés que ir a la luna para creer que la luna mueve tus aguas del cuerpo, ¿sí? Entonces trabajar en la meditación. Meditación, ¿qué es lo que hace? La meditación mueve el 70% de agua, el 70% de tus emociones, ¿sí? El 70%, ¿sí? No hay enfermedad en aquel que no la piensa. No hay enfermedad en aquel que no piensa en la enfermedad, ¿sí? Hay enfermedad en la persona que piensa en la enfermedad, porque le estoy dando el permiso para que eso ingrese, ¿sí? Entonces, ¿y cómo sanar emociones? Dejando atrás el pasado. Esa es la forma, ¿sí? Lo que te hicieron, ¿sí? Ya pasó, ¿sí? Entonces vos ya salís, ¿sí? Si digo sanar emociones, yo salgo del 70% de la posición o de la ubicación de víctima en la que me ubiqué en la vida. Salgo del victimismo, ¿sí? Y ahí rompiste, ¿sí? Y ahí rompiste lo que decía hoy no me acuerdo si fue la compañera, ¿no? Tu paradigma imperante, que es el miedo, salir de tu estado de víctima, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si soy víctima, voy a ser víctima siempre de todas las circunstancias, porque estoy hacia afuera, siempre voy a estar hacia afuera, ¿sí? Entonces, yo ahora me ubico hacia adentro y empiezo a trabajar punto por punto, me anclo dentro de mí. Y la respiración te trae siempre, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay una información que hablan del prana, ¿no? ¿Qué es la respiración? Es el aire que respirás. Entonces, respirate la vida,
como decía la compañera, andate, ¿sí? Andate, está en contacto con la naturaleza, ¿sí? Pisa el pasto, sentí los árboles, ¿sí? Rodéate de la paz y la tranquilidad que te da la naturaleza, ¿sí? Ahí fíjense cuando habla la espiritualidad, ¿no? Que el Cristo nace, ¿no? En un pesebre. No nace en un pesebre, nace en un espacio rodeado de paz y naturaleza, nace en un espacio natural. Y ahí es donde empieza a nacer uno mismo, ¿sí? Entonces, y ahí, ¿sí? Ahí le das lo que se llama la apertura al corazón. Aperturás el corazón a lo nuevo que llega. Abrí las puertas, ¿sí? Abrí las puertas sin miedo a todo lo que llega, ¿sí? Porque eso se llama sanar el alma. Cuando tu corazón está preparado para lo que viene, ¿sí? Lo aperturo, ¿sí? Entonces, como decía la compañera, ¿no? Entonces empieza a reconocer el reconocimiento de mí mismo, de la sencillez de lo pequeño. Ahí está la trascendencia, como dice el Tao, ¿no? En lo pequeño está la trascendencia de lo grande, ¿sí? La trascendencia de lo grande. Entonces, y hablamos de conectarte con, el corazón te conecta con la alegría de la vida. Por eso hay un punto de acupuntura que se llama la alegría de vivir. No es la alegría de la foto del Facebook, ¿sí? Es la alegría que tiene que ver con la paz, la armonía y el equilibrio interior. Entonces, y eso se llama la sonrisa del alma. Cuando vos aperturás tu corazón, ¿sí? Sonríe tu alma, ¿sí? Porque, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay, ¿sí? Se sana, ¿sí? Cosas del pasado que tienen que ver con tu niño interior. No nos vamos a meter en ese tema, ¿sí? Entonces yo aperturo todo lo nuevo que llega a mí, ¿sí? Entonces no hay tiempos ni buenos ni malos, hay tiempos de cambio y hay tiempos de transformación. Hay ciclos que se cerraron y ciclos que aperturan. Entonces abro el corazón a lo nuevo por venir, un nuevo por venir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que muestra tu corazón? Tu corazón sano muestra el reflejo de lo que sos, ¿sí? Porque el corazón es el reflejo de tu alma. Entonces vos te mostrás tal cual sos. Vos sos un ser auténtico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? El corazón construye. Siempre construye. Porque ahí está la voluntad de construir lo nuevo en el presente. ¿Qué es lo que refleja? ¿Sí? No te refleja en el espejo solamente el cabello, refleja lo hermoso que sos de tu ser, ¿sí? Entonces hablamos, este ideograma se llama Xin. Xin significa corazón. En la medicina tradicional china se escribe X-I-N, ¿sí? Xin significa estrella, que es la estrella de Belén, ¿sí? Es el rumbo donde tiene tu vida, que se orienta siempre hacia el cielo, ¿sí? Entonces, si querés, ¿sí? Entonces ahí vemos, ¿no? Mira tu corazón y mira cómo está tu cuerpo. Ahí se refleja si hay enfermedad o si hay sanación, si hay estancamiento o no hay estancamiento, ¿sí? Entonces, ahí aparece la palabra, ¿sí? La construcción de la palabra sanación. Y el sanar está por encima de todo, ¿sí? Por encima de todo, ¿sí? Y cuando vos sanás tu corazón, ¿sí? Estás en un nivel de conciencia totalmente diferente y empezás a desarrollar tu virtud, ¿sí? Tu virtud. Entonces, ¿cuál es tu virtud? Tu virtud está en el aire que respiras, en la esencia de todas las cosas, ¿sí? Entonces, y ahí está lo que reflejas. Lo que reflejas es lo que irradias, tu energía, y eso se llama aura, ¿sí? Tu aura es lo que se mueve, es la resonancia de mi corazón, que se mueve, ¿sí? Se mueve, ¿sí? Que envuelve a las demás personas. Y si yo estoy en un proceso de sanación, el entorno en el que vivo está en esa frecuencia también, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque mi aura envuelve y recubre a todo el núcleo de la familia, a todo el núcleo de tu trabajo, a donde vos te movés hacia todos los lados. Entonces, ¿qué haces? Inhalás la sanación y la exhalás para compartirla con las demás personas. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, la idea? Entonces, respiro la esencia de tu corazón. ¿Sí? Respirás la esencia de tu corazón. ¿Sí? Entonces, esa es la facultad, ¿sí? De lo que trabajamos aquí, que es lo que hace un sanador, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Sí? Se sana a sí mismo, ¿sí? Se sana a sí mismo, ¿sí? Se sana a sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué sana? Sana miedos y proyecta virtudes, ¿sí? Sana miedos y proyecta voluntades, sana miedos y proyecta felicidad. Entonces yo no la espero afuera, yo la trabajo en mí y lo proyecto hacia afuera, ¿sí? Lo proyecto hacia afuera. Entonces vos sos un ser equilibrado, armónico, ¿sí? Armónico y abundante, mente próspero en tu parte o en tu ser espiritual, ¿sí? Entonces, y el pensamiento es el punto de equilibrio entre tu cuerpo y tu alma,
o tu cuerpo y tu espíritu, ¿sí? Entonces mi cuerpo ya no es solamente una masa de energía, ¿sí? Que come y duerme, y trabaja y gana plata, ¿sí? No, es un contenedor de energía maravillosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está la magia de todas tus virtudes, ¿sí? Entonces, eso es lo que venimos a hacer aquí en este planeta, a sanarnos, sanar historias, renovar historias de la humanidad, no quedarse siempre en el mismo estado, abandonar ese estado de comodidad que son ese victimismo, ¿sí? Victimismo, ¿sí? Donde en cada momento siempre hay una oportunidad para sanar, siempre, ¿sí? Siempre. Entonces, enfocarse en el amor, ¿sí? Es enfocarse en lo mejor de la otra persona, no en lo peor, porque si me enfoco en lo peor, siempre voy a ver lo peor, ¿sí? Lo peor del otro, ¿sí? Entonces vos te enfocás en el ser de la otra persona y la perspectiva de la visión cambia totalmente, ¿sí? Entonces valorás a los demás, tenés una conciencia diferente del otro, ¿sí? Y estás enfocado en la otra persona de otra manera, ¿sí? De otra manera, ¿sí? Entonces, fíjense una cosita, nosotros siempre queremos entregar lo mejor a los demás, ¿no? Y los del otro lado a veces te devuelven puñaladas, ¿no? Dejarlo, ¿sí? Dejarlo. No esperar nada, ¿no? No esperar nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la otra persona es otra persona y se está sintiendo de esa forma, ¿sí? Entonces, el amor es sabio, siempre, ¿sí? El amor es sabio siempre, ¿sí? Entonces, el amor sabe a quién amar, sabe cuándo avanzar y sabe cuándo quedarse quieto. La sabiduría del amor lo contiene todo, ¿sí? Entonces, hay que ser prudente con eso, ¿sí? Y el amor, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Se traduce a través de la paz y se traduce el equilibrio, ¿sí? Y así como digo que sí, el amor te dice sí, el amor mismo, la sabiduría del amor te dice no, por aquí no. Entonces es tan importante un sí como un no, ¿sí? Entonces, y la mayoría de las veces nos enseñaron a decir sí cuando teníamos que decir no, ¿sí? No. Entonces hoy, ¿sí? ¿Qué hago? Doy marcha atrás, ¿sí? Doy marcha atrás y ¿qué digo? Lo que era así, hoy tengo el pleno derecho de decir no, esto conmigo no más, esto no me gusta, ¿sí? No me gusta, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la vida la vivís en el presente de tu corazón, en el aquí y en el ahora, ¿sí? Entonces, no desde el pasado, ¿sí? No desde el pasado, ¿sí? Entonces, vos desde el presente es donde vos tomás lo que se llaman las decisiones conscientes. ¿Alguna pregunta, chicos? No, aquí no hay preguntas en Estoy el como chat. No sé estoy como si acelerado, ¿no? si hay alguno que tenga dudas, preguntas en este momento con respecto a lo que nos plantea Claudio. No hay, profe. Entonces, confiar en la sabiduría del amor, ¿no? Que a veces te hace avanzar y a veces te hace retroceder. A veces te hace ir y a veces te hace decir, espera, ¿sí? Si no lo tenés claro, espérate. Por aquí no es. Espera que se decante, ¿sí? Que se decante todo, ¿sí? Entonces, siempre hay que tomar las decisiones estando conscientes y conectados con el aquí, ¿sí? Siempre. Entonces, ¿puedo borrar, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, ¿cómo salís del victimismo imperante? Levantándote la única ley que nos pusimos nosotros, que es el autocastigo impuesto por nosotros mismos. De ahí salís de tu estado de victimismo. Entonces, la única ley que te autocastigás, te la pusiste vos, y vos decidís cuándo te la levantás, ¿sí? Pero eso es producto de la cultura o de la formación, digamos, el acomodarnos en una actitud de víctima. Exacto, sí, exacto. Son estados, por eso dijimos, ¿qué es el miedo? Es la resistencia a los cambios. Estamos en ese estado de víctima, ¿sí? Imperante, ¿no? Entonces nos quedamos ahí. Entonces no cambiamos, ¿no? Nada, no cambia nada, ¿sí? Entonces, si dijimos que era el 70% de agua, ¿no? Se quedan quietitas las aguas y no se mueven las emociones, ¿sí? No se mueve nada. Entonces todo lo que entra a través de la respiración no encuentra su esencia, porque ¿sí? Está bloqueada esa luz, ¿no? Esa luz interna, o esa energía interior, ¿sí?
Ruth también nos dice aquí que también por los miedos infundados. Eso. Entonces tenemos, si se acuerdan que dijimos, ¿sí? Dos vectores de luz, ¿sí? Hay dos vectores de luz que tienen que ver con el consciente y con el subconsciente, ¿sí? Es un poquito más complejo, ¿sí? Entonces, hay un 90% de información que no la conocemos, es la información de nuestra propia esencia, ¿sí? Que te conecta con el cielo, ¿sí? Y hay una información que tiene que ver con tu sistema de creencias, ¿sí? Entonces, con tu sistema de creencias, ¿cuál es? Tu sistema de creencias religiosos, culturales, familiares, médicos, sociales, ¿qué más, chicos? Laborales, ¿sí? Entonces, ¿sí? Es un sistema de creencias que vos te convenciste que es así, y esos son los paradigmas, tus propios paradigmas, que no fueron creados por vos, ¿sí? Entonces, yo te digo, esos son tus paradigmas, ¿sí? Y los paradigmas, ¿sí? Son mentales, son imágenes mentales, ¿sí? Entonces, es lo que a vos te hicieron creer que eran así, ¿sí? Entonces, y te dicen, mira, entonces, ahora vos tenés la opción, ¿sí? Del libre albedrío, ¿sí? Te dicen, usted tiene el libre albedrío, ¿de qué? De elegir. ¿Cuál es? Este y este. Pero no son creados por vos, sino son impuestos por otras personas, para que vos creas que estás eligiendo en un estado de libertad. Y vos estás eligiendo algo que está creado por otro, no algo creado por vos. Entonces, de este lado, ¿sí? Está la conciencia, que es la libertad. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libre albedrío. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, vos elegís de lo que hay, no elegís de lo que vos creás. Entonces, y fíjese una cosita, estos dos puntos se juntan en el corazón, ¿sí? Entonces, se juntan en el corazón, ¿y qué hacen? ¿Sí? Vos te dejás llevar siempre por los paradigmas impuestos por la sociedad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí está, ¿sí? Es lo que no, ¿sí? O ahí no podés resolver de tu estado de libertad, ¿sí? Entonces, ¿y qué hacen? Entonces, esos paradigmas chocan y hacen un cortocircuito, siempre, siempre. Entonces, vos ¿qué haces? Seguís, ¿sí? En esto, que es lo creado. Entonces, la idea es empezar a crear cosas, ¿sí? Que sean funcionales para vos. Y empezás a descubrir, ¿sí? Entonces, este canal de luz va hacia lo más profundo y este canal es lo más superficial, ¿sí? Entonces, vos solamente vivís en un plano, ¿sí? Vivís en un plano. Entonces, no vas nunca hacia lo profundo, ¿sí? Sino vas a lo que ya hay creado, ¿sí? Entonces, son dos cosas diferentes. Aquí tenés la libre elección, ¿sí? La libre elección. Y cuando vos trabajás tu sistema de creencias y sos libre sos libre de elegir o de construir tus propias, eso se llama una nueva verdad. Nace en tu corazón una nueva verdad, creada por vos, no impuesta por nadie, ¿sí? No impuesta por nadie. Y vos tenés el pleno derecho de ¿qué? De vivir en un estado de libertad. Total, total, ¿sí? Bien. Claudio, aquí en el chat hay una pregunta que dice, ¿es posible blindar mi energía ante vibraciones negativas? Es posible blindar mi energía. Más que blindarla, primero desactivarla. Desactivar tu energía negativa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, fíjense una cosita, cuando hablamos de energía negativa, ¿sí? Siempre hay polaridades, ¿sí? Siempre hay polaridades. Entonces, cuando hablamos hay un polo positivo y un polo negativo, que es lo que lleva al equilibrio, ¿sí? Entonces, si yo solamente me quedo en el polo negativo, ¿sí? Estoy anulando un polo, no estoy viendo la otra parte, ¿sí? Si yo solamente veo a una persona, toda su parte negativa, solamente voy a ver eso, ¿sí? Entonces, ¿y qué hago? Esa energía negativa va a estar activa siempre. Entonces, más que blindarla, ¿sí? Blindarla, hay que desactivarla, ¿sí? Y la idea es desactivarla, ¿sí? Desactivarla. ¿Para qué? Para activar una energía diferente, porque todo eso negativo
vos decís, no, yo me voy a ir de aquí, yo a esta persona negativa no la quiero en mi vida, todo eso lo vas a arrastrar por todos lados donde vos veas, donde vos vayas. ¿Por qué? Si no se cierran los ciclos, ¿sí? Entonces vos tenés que ver por dónde se escapa la energía. Hay energía que se escapa, energía del dinero, hay un montón de cosas. ¿Por qué se escapan? Porque hay cosas que no están cerradas. Y cuando no está cerrada, la energía se pierde. Se pierde la energía, se pierde la fuerza, se pierden las ganas, se pierde un montón de cosas, se pierde el dinero, ¿sí? Entonces vos ves que hay una energía negativa que es disfuncional, que se está escapando. Entonces, más que blindarla, ¿sí? Cortarla o cerrarla, ¿sí? O mejor dicho, desactivarla. Para que se active, ¿sí? Activas otra energía, ¿sí? Entonces va a decir, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué está mal? No, desactiva esa energía. Entonces, y no arrastren a personas, ¿sí? A personas, cierren los ciclos, porque si no cerrás los ciclos, vos, las personas que no las cerrás, no liberás, no cerrás y no soltás, lo arrastrás, te vayas del país. Lo vas a arrastrar siempre. Siempre, ¿sí? Siempre. Entonces, cerrá, soltá y liberá el pasado, para que apertures, como decíamos, a lo nuevo, ¿sí? Entonces, para que esas experiencias, ¿sí? Dolorosas, o creemos que esas energías negativas son un castigo en la vida, no, el cielo nunca te castiga, nunca, ¿sí? Nunca te castiga. Entonces, ¿me equivoqué? Sí. Bueno, lo desactivo y empiezo a activar una nueva forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la experiencia negativa la comprendí, ya la viví, aprendí, ya no más. Yo no arrastro más eso, ya no arrastro más, ¿sí? Entonces, y levantarse la mayoría de las veces de esas energías negativas, ¿sí? Tienen que ver con el autocastigo, ¿sí? El autocastigo, ¿sí? Entonces, Claudio, a Idris tiene una pregunta. dime. A Idris, abre el micrófono. Sí, señora, ya. Claudio, entonces tú dices que uno dice, no debe decir, no acepto esto, sino es cambiar la energía. Entonces, su merced nos decía algo sobre el agradecimiento, Eso. ¿cierto? Como dar las gracias. ¿Cuál sería la forma, o sea, cuál sería la forma de pronunciar eso de decir, gracias, pero no lo necesito, gracias, pero no, no es de mi interés, o cuál sería como la forma de decir, no el no tajante, sino como el no, pero con la gratitud, ¿sí? O sea, gracias, pero ya aprendí esto. ¿Cuál sería como una, no sé, una frase que podamos utilizar, pues no recurrentemente, pero sí, digamos, para poder empezar a hacer cambios? Bien, hay muchas formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algún momento, ¿no? Me equivoqué, pero hoy no siento culpa. ¿Sí? En algún momento, ¿sí? Me abandonaron, pero hoy no me siento solo. ¿Sí? Entonces, en algún momento viví lo que era el desamor, pero hoy merezco ser amado. ¿Sí? ¿Ves cómo cambia la energía, no? Entonces, ¿por qué? Porque ya la incertidumbre del pasado, ya la superé, ya pasó en mi vida, ¿sí? Entonces veo cómo estoy enfocado en la vida y sacarle el 50% de la ecuación de lo que vos dijiste. No, entonces agradezco, ¿sí? Agradezco, ¿sí? La oportunidad de lo nuevo, ¿sí? De lo nuevo, ¿sí? De la nueva manera de ver la vida, ¿sí? Agradezco lo sagrado y lo maravilloso que hoy me siento, ¿sí? Entonces, y agradezco lo que voy a experimentar, ¿sí? Entonces, la última clase, ¿sí? La última clase creo que la otra semana, ¿no, profe? Sí, señor. Vamos a hacer un ejercicio. La última clase es la autonomía, un reto permanente y cotidiano. Entonces, mira, las cosas dolorosas, difíciles y complicadas de la vida, de mi vida, yo no las alimento. Y si no las alimento, ni siquiera están en mi mente, ¿sí? Entonces, lo que vos no alimentás, desaparece de tu camino. Desaparece de tu camino. Entonces, no alimentes, ¿sí? No alimentes con cosas negativas. Entonces, vos fíjate lo que dijiste, sacale el 50% a la ecuación de lo que dijiste. Porque ahí dijiste no, no, y si decís no, el universo no conoce de no, ¿sí? Te trae, ¿sí? Te trae lo que vos decís no, se te materializa, ¿sí? Entonces agradecelo, ¿sí? Agradezco, ¿sí? Agradezco a las personas que salen de mi camino, ¿sí? Que me den que me liberan el camino, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir avanzando, ¿sí? Entonces, y que le muestren a esa persona que sale de mi camino, que le muestre lo mejor, porque así es como me vería yo, ¿sí? Entonces, la energía se mueve, ¿sí? Se mueve
desde una decisión más amorosa, más compasiva y más comprensiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esas energías te llevan a comprender esas emociones, ¿sí? Entonces, esas emociones, ¿sí? Están ahí, pero ya no duelen, ¿sí? Entonces, doy gracias a todos, ¿sí? Por lo bueno, por lo malo, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Que no hay ni bueno ni malo, hay decisiones, ¿sí? Entonces, agradezco que me liberen del camino, ¿sí? Entonces, esa persona que está ahí, ¿no? Que está ahí, me coarta, ¿sí? Que está ahí puesta en el camino, ¿qué hago? Le deseo que la transfieran a otro trabajo, o que me transfieran a mí. ¿Para qué? Para yo estar en un estado de tranquilidad, de paz, de armonía, ¿sí? Entonces, para que pueda desenvolverme de una forma diferente, pero desde una decisión siempre amorosa y comprensiva, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa cuando nosotros, hay algo que te molesta, que lo tenés ahí en la piel, en el zapato? ¿Sí? Entonces, uno siempre quiere otra cosa, ¿no? Entonces, desde una energía totalmente diferente, ¿sí? Se mueve, ¿sí? Se mueve, Ay, Claudio, le cerré sin querer. Estábamos en la energía se mueve. se mueve, ¿no? Ahora, entonces, se mueve, entonces la energía se transforma, se transfigura a una, ¿sí? Ahora se me fue a mí, a un momento, a un movimiento diferente. Entonces, ¿sí? Me libero de todo lo que, ¿sí? Lo que hoy, ¿sí? Me genera esa incomodidad, pero de la gratitud, deseándole lo mejor al otro y lo mejor para mí, ¿sí? ¿Sí? Entonces, así es como puedo superar el pasado, ¿sí? O cualquier otra circunstancia de mi vida, ¿sí? Entonces, y ahí veo las oportunidades nuevas que tengo, ¿sí? Dime, profe, ¿me vas a preguntar algo? Profe, aquí Ruth nos dice lo siguiente. Profe, yo quiero hacer una pregunta. En mi trabajo hay una persona que me hizo daño. Ella no sabe, pero yo sí hace unos días me enteré que esta persona lo había hecho. Yo le estoy ayudando mucho en su nueva situación laboral, pero a veces me llega el recuerdo y me duele como el estómago. ¿Qué hago para sentirse mejor? Y me Entonces, siento incómoda. entonces, todo lo que tiene que ver con el estómago, dolor de estómago, incomodidad, tiene que ver con la no aceptación. No lo acepto. Todavía lo tengo que digerir lo que pasó, ¿sí? Entonces, y darle tiempito para digerir lo que está pasando, ¿sí? Entonces, y desearle lo mejor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en la medida que vos le deseas lo mejor a esa persona, ¿no? A veces parece incomprensible, ¿no? ¿Cómo le voy a desear lo mejor a la persona que me dañó? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque vos necesitas liberarte de eso, ¿sí? Necesitas liberarte de eso y necesitas que la energía se mueva en una forma diferente, ¿sí? Entonces, y la idea es siempre encenderse, ¿sí? Encender esa energía de lo que yo quiero en la materia, ¿sí? Entonces, desearle lo mejor, ¿sí? Lo mejor y lo mejor para vos, ¿no? También, siempre ponerte vos por delante, ¿sí? Entonces, sin desearle nada mal a nadie, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí vamos bien, profe. Acá dice, esa es la persona que preguntó en el trabajo, ¿no? Sí, señor. Bien. Profe, Entonces, sáquenle de la ecuación el profe, 50% de todas las cargas negativas a todos los pedidos. Yo quiero, pero no. ¿Sí? Yo podría, pero mejor no lo hago. Yo quisiera, pero no. Entonces, ¿por qué? Porque le estás poniendo resistencias a todos los pedidos. Saquen el 50% de la ecuación, ¿sí? Para que todo eso se pueda manifestar en tu plan. Dime. profe, una preguntita. Dime. Por ejemplo, con una enfermedad, que uno quiere sacar esa enfermedad de su cuerpo, ¿cómo hace? Empezar a desactivarla. Fíjate, por eso hablamos de la idea nosotros trabajamos en el campo de la prevención siempre. ¿Por qué? Porque todo es energía, ¿sí? Ya cuando el cuerpo material, el cuerpo físico, se manifiesta una patología o una desarmonía, un desequilibrio, ¿sí? Es más complejo, ¿sí? Es más complejo, porque ya está algo instalado en la parte física, ¿sí? En la parte física. Entonces, hay que empezar a reprogramar pensamientos, sentimientos, alimentos, hay que hacer un trabajo, ¿sí? De conciencia interior, ¿sí? Para romper con esos hábitos que me llevaron a enfermar. Entonces el cuerpo te habla,
¿sí? Por eso te dijimos al principio, léete. ¿Dónde está? ¿Dónde está la lectura? ¿Sí? ¿Dónde está el manual de instrucciones de ese libro que es mi cuerpo? ¿Sí? ¿Dónde se perdió la instrucción? ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que vos por vos misma empieces a desactivar esos circuitos que te llevaron a ese momento, ¿sí? Entonces, empiezo a visualizar esas señales, ¿sí? Esas señales, ¿sí? ¿Para qué? Para desprogramar, ¿sí? Desprogramar para reprogramar la información. Todo se puede reprogramar. Entonces, así como el cuerpo se degenera, también se regenera, ¿sí? Se regenera. Entonces, la idea es ¿sí? Reconectarse con uno mismo, ¿sí? Escucharse a uno mismo, ¿sí? Por eso hablamos de ese manual de instrucciones, ¿sí? Entonces, ¿se entiende la idea, chicos? Sí, señor. ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario? La energía te enseña, ¿no? La energía te enseña, ¿no? A usar, ¿sí? A usar en lo cotidiano, en lo diario, ¿sí? En el diario vivir, a conectarte todos los días, ¿sí? Entonces todos los días lograr un ratito de meditación, el manejo de la energía, ¿sí? El manejo, visualizarme, cómo me veo, ¿sí? Cómo me veo. Yo estoy trabajando allí, ¿sí? Estoy trabajando allí, cómo me veo en 3 meses, cómo me veo en 6 meses, cómo me veo en un año, cómo me veo estando en pareja, cómo me veo estando solo, qué es lo que quiero viajar, a dónde quiero ir, qué quiero hacer, ¿sí? La energía siempre, siempre, ¿sí? Responde a un patrón mental, ¿sí? A un patrón mental. Entonces, la energía siempre se guía atrás del pensamiento. Entonces tenés que unirte, tenés que integrarte, ¿sí? Para que se pueda manifestar, ¿sí? Para que se pueda manifestar esa información, ¿sí? Integrar el pensamiento, ¿sí? Te enseña a pensar diferente. Si la integración de la parte espiritual te enseña siempre a pensar diferente, ¿sí? Bien, entonces, todos los cuerpos, ¿no? A la persona que preguntó, ¿no? ¿Por qué se enferma o por qué me enfermo, ¿no? Todos los cuerpos de luz están separados, por decirlo así. Yo empiezo a integrarlos, empiezo a unificarme, ¿sí? Entonces, para que nazca algo unido, integrado, ¿sí? Entonces, y todo eso lo hago dentro de mí, ¿sí? Bien. Entonces, les quería comentar eso, chicos, para la próxima. ¿Cómo era el título, profe, que dijiste? Se llama La autonomía, un reto permanente y cotidiano. Bien, entonces, vamos a ponerle el último taller, ¿no, profe? Sí, señor. Eso. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de meditación, ¿no? Entonces, todo lo que vos estás pensando, ¿sí? Todo lo que soñaste, se llama los caminos del espíritu. Lo vamos a realizar aquí. Entonces, si querés conectarte con el amor de lo que decíamos ahí, lo que dice la profe, ¿no? Trae una cartulina para el próximo taller de color rosado y vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Vamos a trabajar esa autoconciencia, ¿sí? La autoconciencia, ¿sí? La potencial y manifestar, ¿sí? Crecimiento, liberación, conocimiento, más reconocimiento, ¿sí? Es donde se produce la diferencia. Me reconozco, ¿sí? Me conozco, me reconozco, ¿sí? Entonces ya no camino por lo inseguro, camino por lo seguro, ¿sí? Entonces, cuando vos caminás por lo seguro, nunca vas a entrar inseguro a nada, nunca vas a entrar inseguro a nada, ¿sí? Porque la integración de lo que vos haces entre el conocimiento y el reconocimiento es absoluta, ¿sí? Absoluta, ¿sí? Nunca voy a entrar inseguro a nada, siempre entro firme a todo, ¿sí? Bien, entonces vamos a trabajar para la próxima, ¿sí? Para la próxima. Todavía no nos vamos, ¿no? Igual, pero yo le digo, traigan o tengan en su casa una cartulina de color rosado, nos vamos a conectar con el ángel del amor propio, ¿sí? Vamos a hacer un trabajo intencionado, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer un trabajo interactivo, vamos a hacer un trabajo de conexión con todos los arquetipos de luz, ¿sí? Con todos los arquetipos de luz, ¿sí? Voy a enlazar todo en un sentido espiritual, en el entramado de tu vida. Todo es importante, no dejo nada por fuera, nada queda por fuera, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en la consagración hacia uno mismo, ¿sí? Entonces, vamos a ir todo, ¿sí? Todo lo vamos a llevar en una dirección a través de la meditación, de un trabajo de meditación, ¿sí? Entonces se llama los caminos del espíritu, ¿sí? Y vamos a trabajar en la frecuencia que nos va a dirigir
esa energía que es la frecuencia de tu pensamiento, ¿sí? Entonces, y la frecuencia de tus pensamientos pueden cambiar, ¿sí? Pueden cambiar, ¿sí? Entonces, cuando cambio la frecuencia del pensamiento, cambio la realidad de mi vida. La realidad cambia, ¿sí? Entonces, me vacío de una vieja realidad y me lleno de una nueva realidad, ¿sí? Entonces, todo lo que está oculto, dijimos, el 90% está oculto, entonces el 90% va a empezar a salir y lo voy a empezar a manifestar en la vida cotidiana, ¿sí? Y eso se llama, voy a trabajar mi autoconciencia. Me permito manifestar todo lo oculto, todo lo guardado, todo lo que quedó allá, lo voy a sacar a la superficie, ¿sí? Y lo voy a llevar a lo cotidiano, ¿sí? Donde ese 90% quedó atrapado, ¿sí? En una realidad del ayer, ¿sí? Yo no hablo de una energía disfuncional, hablo de una energía esencial, toda esa potencia, ¿sí? Entonces, todo lo oculto que hay en mí lo voy a sacar a la luz, ¿sí? Entonces, y ahí voy a llevarlo al plano, ¿sí? Del cambio y de la transformación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recuperar el manual de instrucciones que quedó en algún momento que se perdió, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para tomar una nueva forma en lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, para amplificar la realidad, ¿sí? De una manera más armónica, más amorosa, más comprensiva, ¿sí? Entonces, soy consciente hoy de cuáles son mis necesidades, ¿sí? Entonces, y la mente, ¿sí? Se mueve siempre en 4 cuadrantes, ¿sí? En 4 cuadrantes, a un quinto que es la parte espiritual. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que es posible? ¿Qué es lo que es imposible? ¿Y qué es lo que puedo cambiar? Siempre, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo cambiar? Entonces, cuando hay un pensamiento, ¿sí? Ustedes decían, ¿no? Yo me puse a hacer meditación y no pude dejar de pensar, ¿sí? Entonces, cuando hay un pensamiento, siempre tiene que rotar por los 4 cuadrantes, ir a un centro, que es el centro espiritual. Entonces, si no hay, ¿sí? Yo te digo, yo no merezco, ¿sí? No merezco esto, la mente se clava en el cuadrante de lo imposible y todo lo que vos hagas va a ser imposible. Entonces, yo empiezo a construir un menú mental totalmente diferente, ¿sí? Entonces, fíjese una cosita, los sonidos de mi pensamiento, que yo no puedo, yo no sé, yo no hago, yo soy una víctima, ¿sí? Yo no lo merezco, codifican mi ADN. Entonces, vamos a trabajar en una nueva información, vamos a recodificar, ¿sí? Entonces, a través de ese mensaje, ¿sí? Vamos a aprender, ¿sí? ¿De qué? De todo lo que está allá guardado, ¿sí? Allá guardado, ¿sí? Que es el sonido de mi propia energía, ¿sí? Entonces, y hay una parte que se llaman fonemas, ¿sí? Después lo vamos a trabajar un poquito, ¿sí? Que es la pronunciación susurrante, ¿sí? De lo que yo, ¿sí? Lo que está ahí guardado en mi ser, ¿sí? Y eso se lo llama, ¿sí? En la medicina tradicional china se llama el código de estrellas. Esto es muy bonito, es un ejercicio que vamos a hacer la próxima semana, ¿sí? Entonces, siempre el sonido busca construir siempre algo nuevo, ¿sí? Siempre hay un patrón básico y siempre hay patrones vibratorios donde se puede, ¿sí? Donde se puede manejar y se puede elevar, ¿sí? La frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que no sigamos rebotando de un lado a otro por la vida, ¿sí? Entonces vamos a abrir todas las puertas a esos patrones vibratorios nuevos, ¿sí? Profe. Idris tiene una pregunta. Idris, abrí el micrófono. Sí, señora. Gracias, Dori. Profe Claudio, quería preguntarte, o bueno, no sé, de pronto que nos des una orientación. Yo soy maestra y trabajo con niños, ¿sí? Entonces, nosotros, pues digamos que en este tiempo, no, porque nuestra interacción es diferente con ellos, ¿no? Y los niños tienen muchos conflictos, ¿sí? Nosotros, digamos que en nuestro quehacer docente, tratamos de hacer eso siempre, ¿no? De transformar, digamos, eso negativo a no una apuesta positiva, pero sí propositiva. ¿Cuál sería una palabra importante que podamos nombrar a los niños? Diferente, que pueda a ellos abrirles, digamos, el aspecto de cambio, porque digamos que como tenemos muchos choques culturales con lo que ellos vienen de la familia, entonces, claro, a veces eso se estrella con, digamos, con lo que hay en la escuela. Entonces,
mm, ¿cuál crees, Merced, que es una palabra importante para que nosotros los maestros nombremos a los niños? Pues sí, la palabra es como medio difícil, ¿no? Pero dejarlo ser, ¿sí? Vos fíjate, el niño, todos los niños, ¿sí? Vieron cuando hablan de la niñez es el estado puro, representa la inocencia del pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos recuerda el niño? La inocencia del pensamiento, ¿sí? No es un problema del niño, es un problema del adulto, ¿sí? Que tiene que recuperar, ¿sí? Que verse en el espejo como un niño, ¿no? Que es auténtico, que es creativo, que es... ¿sí? Que tiene todas esas cualidades. ¿Por qué? Porque en la niñez la luz está amplificada, ¿sí? Entonces, ¿vos por qué ves que un niño si se enferma, ¿sí? Y se cura en una semana o en 10 días, ¿sí? Un poquito tiempo? Porque la luz está pura. En un adulto la luz ya está más adulterada. Entonces, ¿qué pasa? El periodo de sanación o de curación es mayor. Entonces vos ves, ¿sí? Vos ves, ¿quién hay que sanar? ¿Al niño o al adulto? ¿Sí? Entonces hay que sanar la inocencia del pensamiento del adulto, porque eso es lo que te hace, ¿sí? Te hace ver como un niño, ¿sí? Entonces, que es esa autoconciencia interna, ¿sí? Entonces, nosotros hay cosas que las queremos resumir a técnicas, ¿no? Pero no hay una técnica, ¿sí? Entonces, si no, hay que trabajar, ¿sí? ¿Cómo te podría decir? ¿Sí? Más que cambiar los hábitos del niño es dejarlo brillar, como es, ¿sí? Como es, ¿sí? Cada uno como es, ¿sí? ¿Que es difícil? Claro que sí, ¿sí? Claro que es difícil, ¿sí? Entonces, porque hay muchas cosas, muchas normas, sí, muchas cosas impuestas, ¿no? Pero ahí está la fuerza, ¿no? La fuerza del espíritu es la niñez, ¿sí? Por eso el Cristo habla, ¿no? De vuelvan los chicos, como dice, vuelvan los niños, ¿sí? El reino el reino del corazón está en el reino de los niños, está en el corazón, ¿no? Entonces, porque es la inocencia del pensamiento, es recuperar esa inocencia. La inocencia es la luz, ¿sí? La pureza de tu luz. Esa es la inocencia, ¿sí? Claudio, acá en el chat nos dicen, Susana nos plantea lo siguiente: desde el inicio del año he estado inmersa en una serie de acontecimientos que me han complicado mucho y no me dejan ser feliz. ¿Cómo sanar mis pensamientos? Entonces, ahí tenés, mira, en el escrito lo tenés. Entonces, que no me dejan ser feliz. Y si vos mantenés esa energía del pensamiento, no vas a ser feliz. Empezá a cambiar un poquito lo que dijimos antes. Empezá a sacarle, a sacarle de la ecuación el no. ¿Sí? El no, porque es lo que no te va a dejar ser feliz. ¿Sí? Entonces, yo soy feliz a pesar de las circunstancias, de lo externo, ¿sí? Y empezar a conectarse con tu parte interior, con tu interno, ¿sí? Con tu interno. Entonces, no me quedo, ¿sí? Solamente de la afuera, ¿sí? Yo empiezo, ¿sí? Desde adentro y empiezo a visualizar los cambios, cómo se manifiesta hacia lo externo, ¿sí? Ahora, si yo solamente me enfoco en lo externo, ¿sí? En lo externo, voy a llevarme puesto, ¿no? Todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo externo solamente está ligado a toda esa parte emocional, lo que hablamos al comienzo, ¿no? Esos 5 sentidos, ¿no? Que te arrastran, ¿sí? Te llevan puesto, las emociones te llevan puesto todo el tiempo, ¿sí? Entonces, no me dejan ser feliz, las emociones no me van a dejar ser feliz, entonces empiezo a conectarme, ¿sí? Empieza a conectarte con tu parte interior y empezar a iluminar tu realidad, ¿sí? Que es lo único que importa, tu realidad hoy, ¿sí? Entonces, yo soy feliz, ¿sí? Empezar a cambiar la polaridad del pensamiento. Entonces, una de las cosas que nosotros no podemos creer, ¿no? Eso se llama fe, ¿sí? ¿Cómo voy a creer en algo que todavía no se ha manifestado, ¿sí? Entonces, la idea es visualizarlo, visualizarte cómo te ves, ¿sí? ¿Cómo te ves feliz hoy? ¿Cómo te verías sana? ¿Cómo te verías feliz? ¿Cómo te verías acompañada? ¿Cómo te verías? ¿Sí? ¿Cómo te proyectás? ¿Sí? Entonces, fíjense una cosita, si me siento mal, yo me voy a sentir peor. Ahora, si me siento mejor, voy de mejor en mejor. ¿Sí? Entonces decimos, pero ¿habrá algo mejor que después de sentirse mejor? Sí, siempre se puede sentir mejor, siempre, ¿sí? Es donde estoy enfocado, ¿sí? Entonces, y es la unificación de todas esas energías que están dispersas, ¿sí? De que no puedo ser feliz, ¿no? Y la felicidad no depende de nadie, solamente depende de vos, ¿sí? Depende de vos. Claudia, que Carmen Yolanda nos hace otro comentario. Dice que pienso que una palabra podría ser, aparte de la que dice Claudio,
soy importante, ya que en este momento por nuestro trabajo en casa a veces la descuidamos. Vos sos lo más importante que hay en la vida, por eso te digo, ponete por delante siempre. Vos sos lo más importante, vos sos lo más valioso, vos sos lo mejor que hay, no hay nadie mejor que vos, ¿sí? Y no estoy hablando de compararse, ¿sí? Entonces yo me pongo a mí, ¿sí? A mí por delante, ¿sí? Porque no hay más valioso que tu ser. Entonces, y desde ahí, ¿no? Desde ahí empiezas entonces la vara con la que medís hacia vos mismo, ¿sí? Hacia vos mismo, no de un elemento comparativo. Entonces, vos sos valioso, ¿sí? Vos sos valioso, a vos se te respeta, se te valora, se te cuida. Entonces, y el que no, ¿sí? La energía pasa por aquí y yo sigo por allí, ¿sí? Entonces, lo veo, lo reconozco, lo agradezco, pero chao. Seguí tu viaje, ¿sí? Seguí tu viaje, ¿por qué? Porque yo soy valioso. Y no necesito el reconocimiento de nadie. El único reconocimiento que vos necesitas es el de Dios y nadie más. Es el único reconocimiento que necesitas, ¿sí? Entonces, y el cielo siempre te acompaña, Dios siempre te acompaña, entonces, en ese reconocimiento, ¿sí? Entonces me descubro a mí mismo, lo valioso que soy y todas las virtudes que tengo, ¿sí? Entonces vos te definís, ¿sí? Te definís a vos mismo, ¿sí? O te redefinís a vos mismo, ¿sí? Entonces, y en lo único que pienso, ¿sí? Parecería que fuera un egoísta, arrogante, no soberbio, ¿no? Yo pienso en mí, ¿sí? Pienso en mí, porque, ¿sí? Porque en la medida que yo pienso en mí, yo expando lo que hay en mí hacia mi alrededor. Entonces, si yo estoy lleno de vacíos, lleno de carencias, lleno de miedos, ¿vos qué crees que es lo que voy a irradiar yo hacia afuera? Eso es lo que le voy a irradiar a mi esposo, a mi esposa, a mi trabajo, a mis hijos. Entonces, llenate de vos. No hay nada más valioso que vos. Entonces, la palabra es, sí, sos importante, soy valioso, me lo merezco, me merezco lo mejor. ¿Sí? Siempre, ¿sí? Me merezco lo mejor. Y exigite a brillar siempre, ¿sí? Bien, chicos, ¿va bien? Sí, señor. Vamos a hacer un ejercicio de Qigong. Entonces dijimos, la meditación, la oración, sí, después vamos a trabajar un poquito la oración, ¿sí? Y vamos a hacer un ratito de Qigong. ¿Se le animan al Qigong? Claro que sí, profe. ¿Se acuerdan que dijimos que era, fíjense una cosita, y ahí viene lo que dice soy importante, ¿sí? Entonces, cuando vos nos enseñaron a competir siempre, ¿sí? Entonces, yo me mido, me comparo con los demás, ¿sí? Y cuando vos te comparás o competís, vos gira tu vida alrededor de la otra persona. Y la vida mía gira alrededor mío, que es totalmente diferente. Yo no compito, ¿sí? Con nadie, ¿sí? Porque cuando vos empezás a competir, empezás a girar, ¿sí? Alrededor de la otra persona, ¿sí? Entonces, y perdés tu luz, ¿sí? Perdés tu luz, ¿sí? Porque así es como nos enseñaron, ¿sí? Entonces quedás atrapado en la luz, ¿sí? O en la oscuridad de la otra persona, ¿sí? Depende. Entonces, yo soy brillante en mí, en lo que hago, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? y de la forma que lo hago es mi factor decisivo. Soy único, no hay dos como yo, ¿sí? Entonces, es como un eclipse, ¿no? Entonces vos cuando aparece un eclipse, ¿no? Se pone el eclipse, ¿no? Todo lo que quedó en el pasado ya quedó a oscuras. Ahora, ¿qué hago? Me muevo hacia adelante, ¿sí? Quedo atrapado por la luz de lo nuevo y yo no compito con nadie, ¿sí? Vamos a hacer el ideograma de Tian a través del Qigong, ¿sí? Voy a borrar, chicos, ¿puedo? Sí, sí, profe. Bien. Entonces tienen que traer, ¿sí? Para la semana que viene, tijeras, ¿sí? Una tijera, cartulina, ¿sí? Una foto tuya, ¿sí? Ajá. Bien. Tijeras, la cartulina rosada, la foto, La ¿qué cartulina más? rosada, ¿sí? Y fíjense, y vamos a hacer para la semana que viene, ¿sí? En la cartulina, este ideograma. Este es el ideograma del corazón. ¿Sí? Que se llama Sin. Sin significa corazón. ¿Sí? Eugenia tiene una pregunta, profe. Dime, María Eugenia. Tranquila, es solo una acotación. Recordemos que en el grupo también hay hombres. Sí, para todos, ¿sí? Para todos, ¿sí?
Entonces, Vale. hablamos, yo no hablo ni de hombre ni de mujer, ahora hablo de el espíritu masculino y el espíritu femenino. Entonces, yo tengo mi parte masculina y mi parte femenina, ¿sí? Ustedes tienen su parte masculina y su parte femenina. Por eso hablamos del campo espiritual, ¿sí? Del campo espiritual. Entonces, hablamos, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar la cartulina dibujada esto. Entonces, vamos a trabajar, ¿sí? La alineación, ¿sí? La conexión y la ilusión, ¿sí? ¿Qué es lo que te alinearse, conectarse, ilusionarse con algo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que está en tu corazón es lo que va a dar a luz de ahora, ¿sí? En adelante, que es un ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que dé a luz dentro de mí? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que dé a luz dentro de mí? ¿Sí? Entonces, cuando dirijo la luz del corazón hacia una intención, ¿sí? Antes hablamos de una intención, ¿sí? Siempre va a haber un resultado. Cuando hay una intención, siempre va a haber vos vas a obtener siempre un resultado, ¿sí? Y cuando hay alineación, cuando hay conexión, cuando hay ilusión, cuando hay una intención, cuando hay un resultado, ¿sí? Cuando hay un resultado, la vida fluye, ¿sí? Fluye en la corriente, ¿sí? En la corriente de tu energía, en la corriente de tu luz, ¿sí? Entonces, vos ofreces, ¿sí? Ofreces, te empoderás, ofreces, ¿sí? Entonces, ofreces tus virtudes, ¿sí? A las diferentes personas, ¿sí? Entonces, la energía, tu energía fluye. Si te fluye la energía, te fluye la pareja. Si te fluye la pareja, te fluye el trabajo. Si te fluye el trabajo, te fluye la salud. Si te fluye la salud, te fluye el dinero. Todo fluye, porque la energía es una, ¿sí? Es una. Entonces, o si no, ver por qué, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la energía no fluye? ¿Dónde están esos cortocircuitos? Lo vamos a determinar, ¿sí? Entonces, todo lo que tengo que trabajar, lo trabajo en mí. No lo trabajo en otra persona, lo trabajo en mí. Porque a la única persona que le interesa es a mí, ¿sí? Es a mí. Ese es el trabajo. Entonces tenemos que traer una foto, ¿sí? Una foto. El ideograma, una cartulina rosa, ¿sí? Una cartulina rosa porque nos vamos a conectar con el ángel del amor, propio, ¿sí? El ángel del amor. Y vamos a dibujar eso, ¿sí? Y la vas a doblar así, ¿sí? La vamos a doblar. ¿Puedo borrar, chicos? Sí, Claudio. Bien. Nos ibas a hacer el ideograma. Chikung. Vamos a hacer el chikung, ¿sí? Entonces, miren, ahí tenemos, ¿sí? Lo que vinimos, ¿sí? Lo que trabajamos hoy, que es la plenitud, ¿sí? Yo soy un ser pleno, ¿sí? Pleno, ¿sí? Pleno, ¿sí? ¿Cómo me siento? ¿Sí? Entonces, el primer trazo que vamos a utilizar es de izquierda a derecha. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a trabajar este movimiento, ¿sí? El segundo, entonces, ese es un trazo continuo, ¿sí? Y este es un trazo partido. Entonces, me siento pleno, me veo, ¿sí? Me veo, ¿sí? Me veo, ¿sí? Como me veo, como un ser energético, como un ser espiritual. Y desde el centro espiritual yo construyo mi realidad, ¿sí? Construyo mi realidad, ¿sí? Me veo, me reconozco, me reconozco. Y miren, el último es me acepto, tal cual soy. ¿Sí? Me veo, me reconozco y me acepto. Ese es el ejercicio de Qigong que vamos a trabajar hoy. Entonces, miren cómo lo voy a hacer. Yo empiezo con el trazo superior de izquierda a derecha. ¿Sí? De izquierda a derecha. Y miren cómo hago ahora. Llego a la parte de mi pecho y hago esto. Y paro ahí. ¿Sí? Ve que no junté las manos, ¿sí? Y ahora voy. El tercer trazo y el cuarto trazo. Y me muevo en el espacio, ¿sí? Lo hago, ¿sí? Muevo mi energía, ¿sí? Muevo mi energía, ¿sí? Muevo mi energía, ¿sí? Y hago estos movimientos, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿sí?
ahí tenemos la certeza de lo incierto, el nuevo camino, ¿sí? El nuevo camino para recorrer, ¿sí? Dejar del lado la incertidumbre, ¿sí? Con 4 trazos, ¿sí? Son 4 trazos, entonces tenemos el primero, ¿sí? El segundo, ¿sí? El segundo es, ves que no junto las manos, ¿sí? Hay un hueco en el medio, ¿sí? Después, el tercer trazo, ¿sí? El tercer trazo, ¿sí? El tercer trazo, me reconozco, ¿sí? Me acepto y agradezco todo lo que soy. Honro todo lo que soy, ¿sí? Entonces, me siento orgulloso de lo que soy. Nosotros siempre nos sentimos orgullosos por el hijo, por la madre, por lo que somos, ¿sí? Nunca nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, ¿sí? Me acepto como soy, me siento orgulloso de lo que soy, ¿sí? Entonces, me veo, me reconozco, me acepto y agradezco. La gratitud. ¿Sí? Entonces, ¿le pones música, profe? Ya, Si quieren prender las cámaras, ¿sí? Prendan las cámaras y lo hacemos todos juntos. Espere un ¿sí? momentico, Entonces, ya pongo la música. ¿sí? Entonces, este es el ideograma de Tian, que significa que somos seres energéticos. Si la energía no se mueve, la energía se estanca. Entonces nos ponemos en esa posición. ¿Se escucha, cierto? Manos para arriba. ¿sí? Miren lo que hago, chicos. Flexiono el dedo índice y la anular. Me queda el mudra de la sanación. Me sano a mí mismo. ¿sí? Me sano de las propias mortificaciones de mis pensamientos. Me libero a mí mismo de esas cargas. Y empiezo a mover. ¿sí? Vamos juntitos todos, ¿sí? Eso. Llego hasta el centro. Y ahora voy con la mano izquierda, bien alto. Y bajo la energía del cielo, la nueva energía, ¿sí? Que me mueve hacia el nuevo camino. Me reconozco, me veo, me reconozco. Agradezco. ¿sí? Y empiezo de nuevo. ¿sí? Desde la plenitud. Y se muevo en el espacio, ¿sí? Tomo aire, ¿no? Todo bien alto. Exhalo. Profe, las piernas van como. Las piernas, la idea no las vemos, pero acompañan el movimiento. Me muevo en el espacio, no me quedo quieto, que avanzo. Vamos a hacer 3 movimientos más, ¿eh?
llevamos las manos al centro, ¿sí? De los labios, ¿sí? Y ya. ¿Sí? Bien. Pregunta, ¿qué tenemos para ofrecer? ¿Qué tenés para ofrecer? ¿Sí? ¿Qué tenemos para ofrecer nosotros? Yo, Yolanda Lozano, la buena energía podemos ofrecer. Bien. La buena energía. Entonces tenés para ofrecer virtudes internas. ¿Sí? Virtudes internas. Entonces, lo más importante en el ofrecimiento, siempre tiene que haber un interés de la otra persona. Si yo ofrezco a alguien que no le interesa, entonces nosotros queremos, por ejemplo, rescatar la pareja, ¿no? Entonces, si yo le ofrezco a alguien, si no tiene interés, ¿sí? Si no tiene interés, entonces hay que considerar cosas, ¿no? Entonces, nada es bueno ni nada. Ay, Claudio, se cerró. Digamos en que nada es bueno ni nada es malo. Entonces, cada decisión te lleva a un camino, ¿sí? Más depurado siempre, ¿sí? Entonces, pero si vamos a trabajar en la pareja, ¿sí? Lo que yo, ¿sí? Siempre hay uno que trabaja un poquito más su parte interior, ¿no? Lo que yo tengo para ofrecer, quizás le falte al otro. Entonces yo ofrezco mi luz y yo puedo equilibrar la pareja. ¿Y qué hago? Armonizo, ¿sí? Armonizo, ¿sí? Lo que me sobra a mí, le falta a ella. Entonces yo armonizo y equilibrio, ¿sí? Entonces yo puedo darme cuenta qué es lo que le falta a la otra persona, ¿sí? Entonces lo que le falta a la otra persona lo podemos conseguir juntos y salimos para adelante, ¿sí? Entonces, siempre en ese espíritu, ¿sí? Siempre en ese espíritu de conciliar, siempre mostrando siempre las herramientas, ¿sí? Entonces, siempre, ¿sí? Aprender de lo que al otro le falta, ¿sí? De lo que al otro le falta, ¿sí? Entonces, cuando una persona encendida, siempre que hace, ¿sí? Ilumina el complemento. De eso, fue el espíritu del taller, de iluminar el complemento, iluminar el trabajo, iluminar la familia, iluminar el hogar, ¿sí? Iluminar a los otros. Entonces, cuando vos estás encendido, se te enciende, ¿sí? Se te enciende desde el yo interior, del yo espiritual, ¿sí? Entonces, y de ahí, ¿sí? Y de ahí partís para adelante. Entonces, el reconocimiento siempre de tu propia energía, de tu propia luz, ¿sí? De tu propia luz. Y que el espíritu es el acompañamiento del cielo, ¿sí? El acompañamiento del cielo que es siempre y es total, ¿sí? Entonces, nada está por fuera tuyo, siempre, todo está dentro tuyo. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo quisiera leer un poco lo que dice en el chat. Este momentico cerramos acá para que lo puedan escuchar. Dice así. María del Pilar dice que bueno que se pudiera hacer un taller de regresión y poder llevar esas situaciones que nos dejan inmersos y que no permiten sanar, perdonar, dejar y continuar. Maestro Namaster, qué pesar que no se pueda hacer el taller presencial. Amor, muchos abrazos. Bien. Norma nos dice que el trabajo en equipo lleno de amor, luz y positivismo. Estrella nos plantea que excelente, profe Claudio, usted me inspira. Muchas gracias. Bien. Bien, entonces siempre, sí, cuando vos abrís el corazón, lo abrís a la paz. Siempre se abre el amor, siempre es paz, ¿sí? Entonces hay mucho que trabajar, ¿no? Porque el amor es la paz en acción, ¿sí? Y hay que ofrecer eso, ¿sí? Entonces ahí está la esencia, ¿sí? Ahí está la esencia de cada una de las personas, ¿sí? Y eso es lo más bonito, ¿no? De estar en este mundo, ¿no? Sin cuestionamiento, ¿sí? Esa es la mayor fuerza que tenemos, ¿no? Entonces, y la mayor fuerza que la llevas dentro, a donde vayas, ¿sí? Entonces, la alegría de vivir y el sentido, ¿sí? De estar en el mundo, o de estar en este planeta, ¿no? Y es la conexión con tu propia sabiduría, que es la del corazón. Así que, entonces, ¿yo qué hago? Creo mi propio espacio. ¿Dónde lo creas? Dentro de tu ser interior. Y ahí tenés todos los recursos, todas las herramientas, y ahí tengo toda la acumulación de toda esa chatarra emocional que tengo que despojarla, ¿sí?
porque si no, no se puede expresar la sabiduría de la experiencia, ¿sí? Entonces, me planto en el centro, ¿sí? Y muevo y muestro mi amor a todas las personas, ¿sí? Es lo que soy, es lo que hay y hoy es lo mejor, ¿sí? Esa es mi tarea. Vamos a hacer un ping-pong, chicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pero antes de las preguntas voy a leer lo que dice acá Gina. ¿Sí? Gina dice que gracias, profe Claudio. Siempre quise saber qué significaba el movimiento de los brazos. María Eugenia Páez dice, perdón por mi intervención, lo hice por inercia, la cartulina rosada. Sandra dice, profe Claudio, qué excelente curso, me encanta. Sonia Liliana nos dice, las relaciones entre la música y la relajación es directa. Claro, la música contiene el germen de todas las virtudes, ¿sí? Por eso la música es resonancia, frecuencia, vibración, es el sonido del universo. Por eso hoy hablamos de esas dos frecuencias, ¿no? Entre el sonido del aire, ¿no? Y el agua se forman, que son los dos superconductores universales, que son el agua y la respiración, o el agua y el viento. Y de ahí sale el sonido Om. Esa es la vibración del universo. Esa es la vibración de tu cuerpo. Vos sos un universo, ¿sí? Así es como vibran tus partículas de energía en tu cuerpo, ¿sí? A través de esos movimientos, ¿sí? Entonces tienen un sonido, tienen una vibración, tienen una frecuencia, tienen una resonancia, ¿sí? Y todo lo que está dentro tuyo tiene un sentido, ¿sí? El sentido. Entonces, tu forma de ver la vida, de actuar, de sentir, ¿sí? Todo es lo que estás mostrando tu energía al mundo, ¿sí? Entonces, nosotros somos traductores, instructores, ¿sí? Y constructores, ¿sí? De tu propio ser, traductor, instructor y constructor, de tu propia realidad, de tu propia energía, ¿sí? Entonces, ¿y qué hago? Cuando soy más consciente de mí mismo, empiezo a comprender un poquito más los mensajes, ¿sí? Entonces, y ahí te das cuenta que te empezás a conectar, ¿sí? A conectar con lo más humano de la otra persona, ¿sí? Entonces sentís a la gente, ¿sí? Entonces sentís lo que traduce, sentís, ¿sí? Cómo se van construyendo, todo lo sentís porque sos más consciente de tu propia energía, ¿sí? Entonces, y trabajar en esa comprensión del otro, ¿sí? Siempre, ¿sí? Entonces, nosotros somos seres que estamos entre el cielo y la tierra, ¿sí? Entonces nosotros somos receptores y emisores de energía, ¿sí? Entonces, y la idea es viajar, ¿sí? Viajar por este plano, por este placenta tierra, como le decimos, ¿no? Sin tanto equipaje mental, ¿sí? Sin tanto peso mental, ¿sí? Y estar con los sentidos bien abiertos, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que la luz fluya a través de tus ojos, ¿sí? Y todo eso se pueda expresar, ¿sí? Entonces, lo que sos vos, lo transmitís, ¿sí? Lo transmitís, sos un transmisor de esencia, ¿sí? De tu esencia luminosa, ¿sí? Así es como se asocia la energía, ¿sí? Con las demás personas. Entonces estamos todos en un entramado de vida, ¿no? Y eso se llama, ¿sí? Estamos, como le dicen la física cuántica hoy, o los científicos, ¿no? Nos muestran algo que fue enseñado hace 6.000 años, 5.000 años, lo comprueban, ¿no? Lo comprueban. Entonces, están comprobando algo que ya sabían, ya sabían lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, pero está bien, ¿sí? Y ahí estamos, somos esencia del universo, ¿sí? Entonces, esa fue la idea del taller de hoy, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es, ¿sí? Yo decido cómo me siento, ¿sí? Siempre, ¿sí? Entonces, y no necesito la aprobación de nadie, ¿sí? No necesito, me siento en paz conmigo mismo, ¿sí? Y la necesidad básica del espíritu es sentirte en paz, ¿sí? No necesitas la aprobación de nadie, ¿sí? Entonces, sos bueno como sos, así, tal cual, porque sos así, ¿sí? Entonces, así que, fíjense una cosita, hablamos de los 5 sentidos, y el sexto sentido, que es la intuición, es el lenguaje del alma, ¿sí? Es la confianza en lo que yo siento que está por llegar y está por venir. Por eso, cuando yo construyo la realidad o construyo la imaginación, que es tu televisor mental, empiezo a verme, a contemplarme y a observarme cómo me quiero sentir. Es lo único que importa, ¿sí? Entonces, que seas vos mismo, nada más. ¿A través de qué? A través del interior de tu silencio, ¿sí? Entonces, y ahí es cuando te llenas de comprensión, ¿sí? Bien, ¿qué más, profe?
Bueno, acá Sonia nos dice que excelente mensaje. No sé si alguna de ustedes quisiera hacer alguna pregunta, porque ya estamos en la parte de cierre, compañeras. Entonces, no sé si alguna tiene alguna pregunta, alguna inquietud, comentario sobre esta sesión, sobre por qué nosotros tenemos que trabajar nuestro interior como algo fundamental, no vivir en la competencia con el otro, sino centrarnos en nosotros. Es lo que nos posibilita seguir creciendo como personas y dar lo que queremos dar. No sé quién quisiera compartir algo o damos por concluido la charla de hoy. Qué pena. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿En qué influye? Porque yo he visto muchas veces que ponen una velita o un incienso en la meditación. Entonces, ya hablamos, entonces vos tenés en tu casa, ¿no? La idea es que tengas tu propio altar, ¿sí? Entonces, la imagen que vos creas o lo que vos sientas, ¿no? La vela tiene que ver con la luz, ¿sí? La luz de la vida, ¿sí? Entonces siempre, ¿sí? Tiene que ver con la luz del cielo, ¿no? ¿Qué tiene que haber en un altar? En un altar tiene que haber una vela, ¿sí? Tiene que haber flores. Las flores representan la belleza interior, ¿sí? Tiene que haber un cuenco con sal, ¿sí? La sal representa lo perenne, ¿no? De la vida, ¿no? Todo tiene que ver con la esencia, ¿sí? El movimiento de tu propia esencia. ¿Qué más puede haber en tu altar? En tu altar puede haber monedas, ¿sí? Monedas que representan la abundancia, ¿sí? La abundancia, ¿sí? Pueden ser monedas de chocolate, ¿no? ¿Sí? O pueden ser monedas de que has viajado por diferentes partes del mundo, ¿no? Y tiene que haber monedas. Tiene que haber semillas de mostaza, ¿sí? Vas al Palo Quemado o te vas al 7 de agosto y te compras semilla de mostaza. La semilla de mostaza, hay una parábola muy bonita, ¿no? Tiene que ver, la semilla de mostaza tiene que ver que te llevan a la luz, ¿sí? Te llevan a la luz, ¿sí? Te llevan a la luz, ¿sí? Entonces, ¿qué más puede haber? La imagen que vos sientas, ¿sí? Con lo que vos te identifiques, con lo que vos vibres, ¿sí? Entonces, el incienso tiene que ver con la alquimia, ¿sí? Tiene que ver con la pureza, tiene que ver con la purificación del espacio, de los ambientes, de los lugares, siempre limpio, siempre sahumado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu espacio, tu hogar, es tu templo. Y la medicina tradicional en China o oriental le llama al hogar lar. ¿Qué significa? Yo puedo tener mi casa, ¿no? Mi casa llena de televisores, el plasma, lo que vos quieras, ¿sí? Pero el lar significa el espíritu del hogar. Entonces vos entras a un lugar, ¿sí? Entras, está lleno de cosas, ¿no? Pero le falta el espíritu. ¿Qué significa el espíritu? El amor. Hay algo que le está faltando, ¿sí? Que es el lar, es el fuego sagrado, ¿sí? Que es el amor con que vos llenaste ese espacio, ¿no? Entonces vos ves lugares fríos, ¿sí? Ves lugares fríos, lugares, ¿sí? Que son visualmente son muy bonitos, pero decís, algo le está faltando. Le falta el fuego, ¿sí? El fuego sagrado que es el lar. El lar significa el amor o el hogar. ¿Sí? Claudio, acá nos dice Xiomara, el altar espiritual reconforta, armoniza y tranquilidad. Está alzando la mano Clotilde y a Idris. Pero mientras tanto, Estrella nos plantea, creo que como dice el profe Claudio, debemos amarnos, querernos e idolatrarnos, así seremos felices y podremos querernos y podremos querer nuestros mensajes, querer a nuestros semejantes. Gracias, en verdad lo hacen reflexionar. Julieta nos dice que la asistencia la hemos mandado y ahorita vuelvo y mando la asistencia. Clotilde, abre el micrófono para que hagas la pregunta. No abriste el micrófono, Clotilde. Clotilde, estás hablando pero sin micrófono. Habla un poquito más durito porque se le oye lejos. Estoy con el celular porque no tengo, he estado mal de señal y de todo que por allá. ¿Ya me escuchan? Sí, señora. No le escuché de yo. Bueno,
quiero primero que todo dar gracias a Dios, pues por haberme puesto la escuela para haber compartido esta historia que voy a hacer. Es familiar, más que todo. Gracias a Dios llegó Claudia con sus talleres y personalmente me ha servido muchísimo. Quería compartir de corazón que me va a servir. Claudia, que Dios le bendiga siempre donde esté. Gracias. Entonces te digo, bendecido proyecto de vida el tuyo, bendecida confianza y bendecida alegría. Entonces, salud en el sentido de todo lo que es vida. Todo lo que es vida, ¿no? Ahí se prepara, pero vamos a leer lo que nos escribe Emiro. Nos dice, el autorreconocerse como parte del universo con conciencia de tus acciones, la energía que transmitas y el amor con que habites esta vida son partes fundamentales de la felicidad. Gracias, maestro Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí, Bien. Idris, abre el micrófono. Sí, gracias. Bueno, dos preguntitas a Claudio. La primera, en vez de, digamos, cuando no tenemos, por ejemplo, a la mano incienso, podemos utilizar un humidificador, ¿sí? O sea, Sí. es lo mismo que de pronto el incienso que el humidificador. Pues te pregunto porque a Sí. veces puede ser agüita sola pura o uno puede aplicar una esencia. Y Sí, la pues, otra pregunta que tengo para ti es si, profe, tú nos puedes recomendar de pronto alguna página, algún canal, por ejemplo, en YouTube y demás, donde podamos encontrar de pronto música o contenido, pues para, digamos que es algo más autodidacta, pero que uno, digamos, pueda, como se me lo ha dicho, uno se satura de muchas cosas y a veces busca precisamente como otros espacios para generar otras prácticas. Era bien. eso, profe, gracias. Bien, sí se puede, la primera sí se puede usar el humidificador, se llama, ¿sí? Y ahí aplica también lo que es la aromaterapia, ¿no? Entonces, la aromaterapia es un trabajo de armonía interna, ¿sí? Y también no busques la información, deja que te encuentre la información. ¿Por qué? Porque la información te vas a dar cuenta si vibra o no vibra con vos. Entonces, no toda la información vibra con vos. Hay personas que no vibran, ¿sí? Entonces, y lo escucharon en el taller o no, ¿y por qué? Porque hay vibraciones que son diferentes, ¿no? Entonces, deja que te encuentre la información a vos y te vas a dar cuenta qué es lo que vibra con vos y qué es lo que no vibra con vos. Entonces, la información, ¿sí? No la busques, deja que te encuentre, ¿sí? Deja que te encuentre. Julieta nos dice que hermoso taller, gracias. Sarita nos dice, súper, me encantan estos encuentros que te hacen sentir, pensar, introspección, es muy enriquecedor a nivel espiritual, emocional y físico. María del Pilar dice, namaste, maestro. Julia nos plantea tener tu altar en casa es una forma de conectarte diariamente con lo sagrado y su espiritualidad. Es también un espacio en el que se puede colocar todo aquello que desea venerar y recordar como sagrado cada día, donde puedes hacer tus rituales. Tu altar es una representación externa de tu sintonización interna. Yolanda, puedes ir abriendo la pregunta, el micrófono para que haga la pregunta, Yolanda, mientras que aquí después cerramos esto. Dale, Yolanda. Primero que todo, dándole las gracias, profe. La clase me pareció espectacular y creo que lo que hoy aprendí es que debemos que dejar las cargas transgeneracionales porque tenemos muchas cargas en las cuales nosotros mismos nos llevamos muchas emociones a cuestas, problemas que nosotros los creemos como propios. Y debemos que aprender es a dejar a un lado el problema y vivir al diario para poder tener una higiene mental como tal, para poder tener una salud tanto interna como externa. Entonces le doy las gracias. Me pareció una clase muy buena. Entonces, Yolanda, ¿sí? Te puedo cambiar, ¿sí? La palabra problema por reto, ¿sí? Gracias, Entonces, profe. cuando aparece un reto,
¿sí? Aparece un reto y decís, pero ¿yo estaré preparada para esto? Hay una parte tuya que está preparada para ese reto y la otra parte que se está preparando. Porque nada llega a vos, ¿sí? Nada llega a vos si que te supere, ¿sí? Sí que te supere, no te puede superar, ¿sí? Porque hay una parte de tuyo, ¿sí? La energía llega porque es afín, porque hay una parte que está preparada. ¿Y la otra qué? Se tiene que preparar. Entonces, cambiamos la palabra problemas, ¿sí? Por retos, ¿sí? Soluciones por situaciones. Entonces, no hay nada más grande que vos, nada te puede superar en la vida, ¿sí? Si llega algo es porque estás preparada para vivirlo, si no, no llegaría, porque así es como se mueve la energía, así es como se atrae la energía, ¿sí? Entonces, cuando decimos, uy, llegó esto y ahora no estoy llegó el novio, llegó la novia, ¿no? Y estoy preparado. Entonces, hay una parte tuya que lo atrajo, ¿sí? Lo atrajo, y la otra parte que se tiene que preparar. Entonces, estamos siempre en continuo aprendizaje. Ese es el mundo de los retos, ¿sí? El mundo de los retos. Bueno, profe, acá dice Blanca, gracias por este espacio, el aprendizaje es espectacular, me invita a reflexionar y replantear situaciones, permitiéndome crecer en las diferentes áreas de mi vida. Gracias, maestro. Miriam Moreno nos dice, gracias, el taller de hoy me pareció espectacular. Sandra Liliana nos dice, estos talleres son muy enriquecedores, muchas gracias. Yolanda nos dice que el taller tan gratificante, gracias maestro Claudio, y María del Pilar nos dice, gracias Dios por todo. Bien. Entonces nos vamos con la frase de hoy. Entonces, el que siembra gratitud siempre recibe más. Siempre recibe más. Así que la gratitud es el germen, ¿sí? Es el germen, ¿sí? del recibir, ¿sí? Del recibir. Más y más y más, ¿sí? Entonces, y siempre estamos siempre vamos a estar perfectamente incompletos porque siempre queremos más y más y más. Ese es el anhelo del ser humano, siempre. Así que, dime, profe. No, profe Claudio, que muchísimas gracias por este espacio. Mil gracias por los aprendizajes y vamos con todo nuestras apuestas para que el próximo taller sea aún mejor para cada uno de nosotras y nosotros. Bien, acuérdense una cosita, lo que hablamos al comienzo, ¿sí? Yo estuve un ratito en la mañana, ¿no? Que el miedo, ¿sí? El miedo, ¿sí? Se camufla de indignidad. El miedo, ¿sí? Se camufla de lucha y de sacrificio todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo tenés que estar ahí sacrificándote. Entonces, cambiemos ¿sí? esas energías limitantes, ¿sí? Por una visión más amplificada o más espiritual de la vida, ¿sí? Entonces, y ahí aparece la pregunta para el próximo taller, ¿cuál es la visión que tenés de vos mismo hoy, después del taller? Vas a ver cómo va a cambiar. Entonces, ¿sos un simple ser humano o estoy enamorado de mi propia humanidad? Vas a ver cómo las energías cambian totalmente, ¿sí? Amo mi humanidad o solamente soy un simple ser humano, ¿sí? Que tengan una linda tarde, chicos, ¿sí? Bueno, muchas gracias por estar ahí. Y la otra pregunta, ¿no? Y la otra pregunta para responder para el próximo miércoles. ¿Cuándo es miércoles? Miércoles, ¿no? Martes. El martes. La pregunta es, ¿cómo ves el amor hoy? ¿Fácil o difícil? Si lo ves fácil, todo lo demás. Si lo ves difícil, todo va a ser difícil. Todo depende cómo veas el amor dentro tuyo. Así que muy buenas tardes a todos. Un abrazo. Buenas tardes, profe Claudia. Feliz tarde para todos. Damos por concluida esta sesión. Gracias. Gracias. Feliz tarde. Bye bye. Gracias a todos.